Capítulo 10. Final de temporada en Knockout Somos Cuentos contando cuentos. Comentan en la mesa Yuri Mancini, Marcia Enríquez, Laura Nardequia y Sofía Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Bien. 10º capítulo, un capítulo que nos sirve para repasar los cuentos que hemos leído hasta ahora en lo que ha sido la primera temporada de Knockout Somos Cuentos contando cuentos, un proyecto que ha sido para todas nosotras muy enriquecedor. Desde que surgió la idea hasta que hemos llegado al día de hoy, hemos crecido un montón, literariamente hablando, y también en un aspecto como más amplio. Hemos podido tener autores nuevos en nuestro librero, hemos podido conocer diferentes obras y también esperamos que ustedes en sus casas hayan podido rescatar relatos diversos que devuelvan esas ganas de leer cuentos y que nos demuestra con creces que no solo necesitamos leer novelas larguísimas para tener este hábito de la lectura, sino que podemos encontrar en textos y en relatos de 4, 5, 10 páginas historias súper potentes y con el mismo contenido que puedes encontrar en una novela quizás. Es por esto también que hemos decidido hacer este último capítulo como un recuento de los 9 cuentos que hemos revisado anteriormente y así también poder compartir una mirada un poco más personal de cada una de nosotras y también subjetiva del contenido que estamos leyendo, porque recordemos que en Knockout todas las interpretaciones son valiosas, así como las de nosotras, las de ustedes en casa también. Y así, antes de empezar con esto, queríamos aprovechar el momento para agradecer a todas las personitas que semana a semana se van integrando a nuestro proyecto, este proyecto que está hecho con tanto amor, ¿verdad? Y dedicación. Y a todos también y todas las que se han atrevido a participar en los capítulos en su comentario final. Hemos recibido opiniones muy interesantes y sabemos que quedan muchas más aún por escuchar. Así que están todos invitados a seguir en nuestras redes sociales y a ponerse en contacto con nosotras para que en los próximos capítulos, porque este proyecto sigue, podamos también tener su opinión en alguno de los cuentos. No sé si les parece que revisemos así como un listado rápido de todos los cuentos que hemos leído, porque yo creo que hasta a nosotras se nos ha olvidado un poquito. El primer cuento que leímos fue Vendrán lluvias suaves, de Ray Bradbury, este cuento de ciencia ficción que nos traía a una casa personificada y a esta bomba atómica que saca a los humanos de la Tierra y deja la casa funcionando autónomamente. Luego teníamos Amor Ciego de Rosa Montero, que nos trae una visión mucho más humana de lo que es la mujer y el estereotipo de belleza. Luego leímos El Gran Silencio de Ted Chiang, que volvimos de nuevo al tema de la ciencia ficción, pero en un contexto mucho más aterrizado y llevado a un contexto que nosotros nos parece común, con un personaje que es un papagayo el que nos habla. Luego tenemos La Hostería de Mariana Enríquez para empezar con este recorrido latinoamericano. Luego pasamos a Emma Suns con Jorge Luis Borges, esta niña que pretende vengar a su padre y termina transgrediendo a sí misma. Luego tenemos De barro estamos hechos, de Isabel Allende, como la primera chilena que leímos en este proyecto, en esta primera temporada. Luego pasamos por Conservación de Raymond Carver, y vimos todo lo que es el realismo sucio, un género muy interesante de revisar para quienes no lo conocían y para quienes sí también poder leerlo de una manera diferente. Luego, en un 8º capítulo, tuvimos Pájaros en la boca de Samantha Schweblin, otra argentina que nos trae una rareza metida dentro de una realidad muy cotidiana. Y como último capítulo tenemos Cangrejo de Haruki Murakami. Un cuento muy interesante que fue el último que revisamos, así que yo creo que ese lo tenemos todas muy fresquito.
nos dedicamos entonces en esta temporada a hacer un programa más bien como de conversación y análisis literario y donde podemos crear así una óptica narrativa mucho más abierta que nos permita ver diferentes interpretaciones y desmenuzar al detalle todos los textos que elegimos anteriormente. No solo como la temática de fondo que trabajan, sino también como en las técnicas de escritura, que es como lo más interesante, porque no todos sabemos de las técnicas de escritura y ahí podemos irnos capacitando de a poco, capítulo a capítulo. De esta forma reforzamos los conocimientos y también compartimos las distintas lecturas que pueden resultar de un solo texto, que para mí es lo más interesante de este proyecto, así que agradecida siempre de poder escucharlas. En base a esto, a mí me gustaría preguntarles primero que todo, de todos estos cuentos que leímos, de estos 9 cuentos, ¿cuál fue el que les hizo más sentido, el que las impactó más? ¿Y qué elemento fue el que les hizo más sentido de ese cuento? No sé si puede partir Laura comentándonos. Sí, la verdad es que el cuento que me ha impactado más ha sido el de Pájaros en la boca, de Samantha Schweblin. Pero con ese cuento me han pasado varias cosas. Primero me pasó que tras una primera lectura, y por eso rescato yo, porque en realidad a mí me gustó el cuento, pero me gustó más una vez que comprendí realmente cuando nos juntamos para hacer el análisis, porque en una primera lectura me pasó que yo lo leí y dije, no entiendo. No entiendo, o sea, ¿De esto qué me se quiere, sí, trata? esto me quiere decir algo, evidentemente, el hecho de que ella coma pájaros vivos y que los padres en el fondo decidan traerle los pájaros vivos en vez de como hacer algo al respecto, me impactó bastante y yo dije, esto significa algo, evidentemente significa algo, pero no sabía qué. Y después ya, cuando nos juntamos a hacer el análisis y después de varias lecturas más, porque lo volví a releer como para ver si quizás estaba pasando por alto algunos detalles, me di cuenta que efectivamente eso era lo que me había pasado. Yo me centré mucho en el hecho impactante de que ella comía pájaros y terminé obviando un poco algunos otros como detalles O elementos o que quedaban. elementos, sí, que también están ahí presentes, pero que tuvieron menos como Impacto. impacto, Claro, porque es que es impacto muy en mí, fuerte sí, que sí, una persona coma exacto. pájaros vivos. Y claro, una vez que ya lo conversamos, me pareció que efectivamente el cuento en sí es súper bueno y interesante y es entretenido poder ver las interpretaciones de cada una. Que esto fue un poco contrario a lo que me pasó con el último cuento, que fue el de Cangrejo. Que en el de Cangrejo yo lo leí y yo dije, oh, me gustó el cuento. Y después lo volví a releer y me hizo sentido mucho más fácil o se me hizo Obviamente. más obvio como o darme cuenta qué era lo que me estaban intentando decir o qué elementos eran simbólicos en la lectura o en la narración. Se me hizo mucho más rápido darme cuenta de esto, que fue contrario a lo de Pájaro en la boca. Y también que me gustó la forma narrativa que tiene. Esto Murakami. de, sí, sí, en general Cangrejo creo que es el que más me ha gustado, pero por esto mismo, por la forma narrativa, porque primero te ambienta en el espacio, como que va desde afuera hacia adentro, te dice cómo es el lugar en el que están, después te presenta un poco a los personajes y después cada vez más como que se interioriza un poco hasta llegar a los propios pensamientos de qué es lo que cada personaje o el personaje que era el protagonista cree que es lo que le pasa. Entonces eso, la forma de escritura me gustó bastante. Y quería destacar, sí, que por ejemplo, el otro cuento que a mí me había gustado bastante era el del Gran Silencio de Ted Chiang. Pero en el del Gran Silencio, que creo que fue, si no me equivoco, fue el tercer cuento que leímos. Bueno, para elegir los cuentos, cada una propone un cuento y dice como, ah, podríamos leer este y así nos ponemos de acuerdo y después leemos y conversamos. Y claro, ese cuento también lo había elegido yo. Y quiero confesar que ese cuento, hasta ese punto yo realmente podría haber contado con los dedos de una mano la cantidad de cuentos que yo había leído. Ah, porque tú lees novelas generalmente, no cuentos. Novelas o libros así un poco más extensos.
Y hasta ese punto, ese era como el cuento que más me había como gustado, llamado la atención, y yo dije, ya, podemos leer este porque tiene hartos elementos que se pueden analizar. Pero después ya claramente a medida que fuimos siguiendo leyendo cuentos, me pasó que también fue cambiando un poco mi perspectiva porque también fui aprendiendo de distintos como métodos quizás de escritura o Como técnica, ¿no de es cierto? técnicas, Como el uso de la técnica sí, para que contar el antes cuento. yo no sabía. Entonces, claro, yo dije, me gustó el cuento y hasta ahí llegué. Mm. Pero con el tiempo, que fue lo que me ha pasado con el último, que fue de Cangrejo, yo puedo admitir que ha sido como por la técnica narrativa que tiene que me ha gustado más. Ahora, el de El Gran Silencio, lo que sí me agrada de ese cuento es que está contado desde la perspectiva de un animal, que es este pájaro que es un papagayo. Me gusta o me parece interesante en realidad que logre plantearse desde el punto de vista del pájaro. O sea, yo le creo que es un pájaro el que me está contando. Ya. Pese a que cuenta distintos hechos así que requieren más conocimiento de todo el ámbito científico, está creíble que sea un pájaro. Como ya podemos decir, ah, es un pájaro que sabe mucho o lo que sea, pero sí, o quizás el lenguaje que utiliza es creíble. También rescato que creo que también en ese capítulo lo habíamos conversado entre lo que era la diferencia de lo que es la fábula y el cuento, que uno siempre tiende a pensar que cuando están Claro. animales en el cuento y el animal el que te está contando una historia es una fábula, pero en realidad esto no es una fábula, es un cuento como tal. Claro, porque no pretende que haya una, entre comillas, moraleja, Ujú. no es Sí. que No, en realidad es como para hacernos reflexionar, pero sigue siendo un cuento. Ahí es donde Laura nos comenta que en realidad poder aprender también de técnica narrativa, de técnica de escritura, para poder leer es algo que genera una óptica de lectura mucho más amplia y hace los textos mucho más atractivos. Nos hace entenderlos mucho más allá de lo que nos dicen linealmente. No sé si quieren seguir comentando, Marcia. Sí, no, más bien, sí, dentro de la misma línea, iba a comentar, por ejemplo, que hay ciertos tipos de cuentos que uno los percibe en términos de cómo están escritos. A mí me pasó que vi una diferencia tan grande en términos, o sea, al margen de la temática, la forma en que están planteados te produce la impresión de que unos cuentos, el escritor en este caso, más que el narrador, el autor se propone escribirlo de una determinada manera y otros se proponen escribirlo de otra. No podría asegurar que sea así, porque eso habría que preguntarle a los autores, o a las autoras. Pero también me parece es una perspectiva interesante, porque quizá una de las cosas en las que yo me fijé a la hora de pensar en qué cuento me había gustado más o cuál me había gustado menos, fue esta cosa de sentir que algunos cuentos parecen ser escritos sin brújula, digamos. Empiezas como dicen por ahí, tiran los dados y dejas que el personaje avance. Y a mí me pasó eso un poco con el amor ciego, fíjate. Me pasaron dos cosas. La primera es que este proceso de aprendizaje del que hablaba Laura. De aprendizaje cuando uno conversa más profundamente la temática. Porque lo primero que me pasó con Amor Ciego es que yo ya lo había leído antes y me produjo la impresión, mi primera impresión fue esta pobre mujer que es tan requete fea, porque esa es la temática, ¿no es cierto? Es el fondo. La mujer es tan fea, ella misma se dice tan fea, que menos mal que tiene alguna oportunidad en la vida en que alguien la quiera, en realidad no la quiere, pero no importa, de sentirse amada o sentirse deseado o lo que sea, o por lo menos vivir la experiencia que sea como más memorable que lo que ella vive con el marido. Era monstruosa la historia, pero la acepté. Sin embargo, en la discusión que se generó acá, fuimos bastante más lejos después de todo, y a mí me resultó simpático esto que mi perspectiva cambió, porque en definitiva con la discusión que se dio acá fue que me planteé la posibilidad de que en realidad, primera cosa, esta mujer nos puede estar engañando a todos. Es un narrador en primera persona, puede estar diciendo lo que le conviene decir y puede convencernos de lo que quiera convencernos. Entonces, ¿por qué lo tenemos que creer? Entonces empecé como a dudar de ella. También uno, digamos, me dio la sensación de que podría dudar de ella porque es tan exagerada. Porque uno dice, ¿cómo va a ser tan fea? ¿Ya? Tal vez solo quiere que le tengamos lástima.
y que la dejemos actuar como ella quiere. Entonces, todo eso enriquece un cuento a mi juicio, ¿ya? Pero al mismo tiempo me dio vuelta el esquema, porque bien puede ser que en realidad las cosas no era tan bravo el león como lo pintaban, ni era tan fea ella como dice, y simplemente se está justificando. ¿Y para qué se estaría justificando? Porque incluso aunque fuera fea, da lo mismo. Está justificando para que el lector caiga en su trampa y termine aceptando que ella tiene razón en hacer las cosas un poco aberrantes que hace. Y en ese sentido también hay varios aspectos del cuento mismo. Digamos, está por un lado el que a mí me cambió la mirada. Eh, no aceptar lo que me parece incorrecto solamente porque me lo están planteando de una manera que me produzca lástima o que me produzca otras emociones que no son las que corresponden. Y siento que eso lo analizamos acá y se los debo a ustedes. porque, Sí, pero porque igualmente, fíjate que yo quería acotar que con respecto a ese cuento, tú bien señalas que esto como se plantea el personaje principal, que es también la narradora, hace que en el caso mío a mí me generó una especie de caricatura. Y tal vez esa como tendencia a presentarlo como la caricatura de la mujer fea, porque yo les voy a decir que pensé en Betty la Fea. Betty la Fea es una mujer que también es profesional, ¿cierto? Y también logra grandes avances y todo, pero no está presentada a pesar de todo, no como una caricatura, o no tan caricaturesca como esta, que no sé, recuerdo que hablaba de que era la gañosa, entonces ya es como, entonces tú puedes entender que es para hacértela parecer así como profundamente detestable, así como muy asquerosa, ya para que te provoque la emoción del asco. Entonces, eso a mí me generó un cierto como contradicción con el cuento mismo, pero está súper En cuanto a interesante lo que tú la señalas. calidad del cuento, sí, yo siento que en el fondo está escrito de una manera, se me va la palabra en este momento, pero que tiene que ser leído con humor, porque si no lo tomas con humor, si pretendes creerlo exactamente, sí, a lo mejor se cae un poco. Sí hay una línea de esto del exceso. Creo que a mí me pareció que este cuento, puede que no sea así, ¿no? Que este es uno de esos cuentos que los autores empiezan a escribir sin brújula, ¿ya? Voy a crear un personaje feo a ver hacia dónde va. Y claro, cada vez lo exagera más. Probablemente la idea estaba completa, la idea, pero no como cuando tienes etapa a etapa construido un cuento. Me recuerda ahora y en algún momento me acordé de un libro de José Saramago, una novela que se llama Ensayo sobre la ceguera, en que todos se quedan ciegos de un día para otro y va escalando la cantidad de violencia y de cosas atroces que suceden. Y en algún momento yo pensaba, pero ¿cómo se le van a ocurrir cosas más feas que esto, más atroces que esta? Y a la siguiente página era peor. Y bueno, acá es como lo mismo, pero acá es como que siempre conserva el humor por el mismo elemento que tú dices, que es un poco como de comicidad, ya Mm. no sé cuál fue la palabra que usaste, pero Como caricatura, como claro. caricatura. Aún así, o sea, el cuento es divertido, retrata la monstruosidad a distintos niveles, no solamente la física, incluso la monstruosidad social, pero no es mi cuento favorito. No sé si quieres seguir tu cuento favorito con tu... Bueno, yo te puedo decir que a mí el cuento que más me llamó la atención fue el primero que leímos y que se comentó aquí en Knockout, que es un cuento catalogado como ciencia ficción, que se llama Vendrán lluvias suaves, de Bradbury, pero que básicamente la ciencia ficción no es un tema que me interese, así como que de buenas a primeras. Entonces, ¿por qué me gustó tanto? Porque siento que tiene un tremendo mérito porque podemos encontrar en este relato tantas aristas sociales, sobre todo, que se tocan aquí, y que primero, bueno, en primer lugar, y claramente están los avances tecnológicos, que así como que te sorprende que hace más de 70 años este autor pueda describir como si estuviera viviendo en la actualidad, porque la verdad es que sí hemos llegado a esto de Alexa, pero en buenas cuentas es como eso lo que va describiendo, ¿verdad? Y esa maestría me recordó si lo llevo a ciencia ficción, a Julio Verne, ¿ya? En ese sentido. Ahora, también aquí te dice que a pesar que en ese tiempo no existían a lo mejor estos avances, pero el progreso no lo es todo, po. Aquí
articula como una forma que a mi parecer es magistral, que estos avances tienen lugar para los seres humanos dentro igual de la naturaleza. O sea, no puede eximirse de estar dentro de la creación como tal. Y esta creación divina que nada la perturba, que sigue su curso creador, regenerador, a pesar de que las personas puedan desaparecer de la faz de la Tierra, con todos sus avances, con todos sus progresos, y que está genialmente acotado en la lectura del poema que fue escrito además en 1918, ¿ya? El poema que da nombre al cuento. Y es tremendamente interesante eso, porque justamente dentro de lo que yo he logrado aprender en estas reuniones, en estos encuentros que tenemos en el programa, es como el nombre tiene que ser decidor de lo que este cuento trae, ¿verdad? Y este es un poema, no puso Vendrán lluvias suaves porque sí, era el nombre de un poema que fue escrito en 1918 para la Primera Guerra Mundial. Y este cuento fue escrito en 1950, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial o casi recientemente, digamos. Entonces, hay como que la reflexión, porque en realidad creo que es bastante profundo, que es lamentable tener que preguntarse para qué tanto esfuerzo humano por avanzar en ciencia, en tecnología, en comunicaciones, si aún seguimos siendo más destructores que creadores. Sí. Y en realidad es doloroso. No hemos cambiado nada, así como socialmente parece que cuando tienes toda la oportunidad, o no sé si toda, pero gran oportunidad de sacar el mundo adelante, te las arreglas para destruirlo. Destruirlo. Desde todos los ángulos o desde distintos extremos, unos porque son muy poderosos, otros porque consideran que tienen que destruir lo que no... A mí el otro cuento que me llamó la atención es el cuento de Isabel Allende, que se llama De barro estamos hechos, ¿ya? Y ese cuento, lo primero que debo confesar en mi ignorancia, que yo no tenía idea que Isabel Allende hubiera escrito cuentos. Pensé que todo lo que ella hacía eran novelas. Y cuando supe del libro Los cuentos de Baluna, pensé que era otra novela. Debo decir que me quedé en la tapa del cuento, del libro, porque si no hubiera sabido que eran cuentos. Pero después, digamos, de esto averigüé que Baluna es una novela y que luego hace relatos contados por la protagonista de esta novela en Los cuentos de Baluna. Entonces, igual ella va uniendo, ¿cierto? Todos sus escritos, o no sé si todos, pero en este caso lo hace así. En cuanto al cuento como tal, me parece que Isabel Allende hace como de forma genial, incorpora una impactante noticia en un relato, ¿ya? Y eso evidencia un poco lo que hemos estado diciendo aquí en Knockout, que un cuento está basado en la realidad y también en ficción. Cuando nosotros decimos que está basado en la realidad, muchas veces no sabemos a qué realidad se refiere el autor, pero en este caso sí lo sabemos, porque lo vivimos, muchos de nosotros, yo por lo menos sí. Se hace una buena combinación de esto de la narración en un relato atractivo e interesante, donde juntas la ficción, o sea, juntas un hecho real que es tu base, que podría ser, yo no digo que siempre lo sea, y vas agregando elementos que son ficción, ¿cierto? Y haces algo muy atractivo, como es el caso. Yo recuerdo que tenía 17 años cuando ocurrió este hecho. Fue una de las pocas veces que se transmitía una tragedia como esta en vivo por televisión. Había una mezcla en las personas, en nosotros, los televidentes, una mezcla de dolor, de morbo y como la ansiedad propia que proviene de ese instinto de supervivencia que compartimos todos los seres humanos, y por otra parte todos nos sentíamos tan inútiles, ella como que moría frente a nuestros ojos, una niña de 13 años, había una mezcla de sentimientos generalizada que creo que Isabel Allende rescata este sentir popular en su cuento. Genera esta intimidad de ese sentir y lo hace propio a través de la desesperación y la experiencia de vida del protagonista, que es el periodista, ¿cierto? Y que me parece que es un cuento incluso como necesario, que no debemos olvidar lo frágiles que somos y no debemos estar indiferentes al dolor de los otros. Tremenda, tremenda historia esa. Y no todos los cuentos te producen el mismo impacto. Por ejemplo, yo le comentaba antes que cuando leía Amor Ciego sentía que el cuento, que la persona que lo escribe, en este caso la autora, sitúa un narrador en primera persona y se tira así nomás, como, según mi percepción, sin brújula.
pero hay otros cuentos que son como muy estructuraditos en la forma que están construidos. Y a mí me pasa que aunque la intención puede ser lograda en términos de hacer tomar conciencia, no me resultó tan conmovedor. Y me refiero al cuento de la hostería. Lo encuentro un buen cuento, ¿ya? El cuento de Mariana Enríquez, pero no me resulta tan espontáneo porque después del análisis que hicimos, sentí como que en el cuento cada elemento tiene un rol y esa como falta de espontaneidad, esa cosa de tener una estructura tan armada, que es una forma de escribir cuentos. Yo tengo súper claro que hay escritores que se lanzan y dejan que el mismo personaje se vaya cobrando vida y tomando la definición de sus caminos, pero hay otros que se hacen un esquema completo. Y en este caso, a mí me parecería que es un cuento construido así, construido como un relojito, como les decía, como si la autora hubiese hecho previamente una especie de mapa de lo que quería representar. Ahora, igual me parece valioso, haga reflotar la historia relativamente reciente, ¿no es cierto?, de este caso la dictadura, a partir de dos adolescentes, de casi niñas, y que el tema de fondo sea, por una parte, el olvido, porque ¿es memoria o es olvido? Nos acordamos cuando nos obligan a recordarlo nomás. También está la utilización económica del dolor ajeno, o sea, hay hartas cosas fuertes en ese cuento. El no creerle a otro lo que le está pasando. Y la represión, que puede cambiar de formas, pero sigue habiendo represión, en este caso, sobre las niñas, que no puede decir su verdadera naturaleza, que quizá la niña es lesbiana y no se atreve a expresarlo abiertamente. Tanto así que su hermana manipula a la chica con eso, o sea, que no saben que sos tortita. ¿M? Me parece bueno el cuento, me parece muy bueno, ¿ya? Pero y que considero que es profundo, ¿ya? Pero a mí, a pesar de todo, no logra, por ejemplo, aterrarme. La historia que cuenta, tal como está contada, no logra aterrarme. O sea, las niñas están viviendo una situación terrible y yo sabía de lo que se estaba tratando de fondo. Ah, me están hablando de esto otro. Pero no me lleva a algo sobrecogedor, tampoco me conmueve. Entonces, en ese sentido, a mí por lo menos me pasó que me di cuenta que no me gustaba tanto, ¿ya? Súper bueno el simbolismo, súper buena la interpretación, pero no la historia en sí. Y eso le puede pasar a uno con diversos libros. Si yo pienso, por ejemplo, voy a ser súper honesta, si yo pienso en el Quijote, yo encuentro que la interpretación del Quijote es maravillosa, la interpretación. Pero el libro no es que lo encuentre aburrido, lo encuentro al principio es súper divertido, pero después es tanta la violencia que ejerce el Quijote o al que está sometido el Quijote, que a mí me resulta chocante, ¿ya? Ujú. Entonces, pero claro, el significado es maravilloso, el significado que se le ha dado con el tiempo. También depende de la persona, porque finalmente, como aquí se dice, ¿cierto? En el programa me refiero, es que cada interpretación cuenta y vale porque somos personas distintas. Y lo que a mí puede impactarme, a otro puede pasarle bastante indiferente. Exacto. Claro, hay técnicas debajo, hay técnicas en la narrativa que hacen que eh, quieran lograr ciertas emociones en las distintas sensibilidades. Pero sí es cierto que hay cuentos que dan para una cosa, depende de la persona, y hay cuentos que dan para otra, porque disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo yo me quedo con el cuento Conservación como un cuento que me hace reflexionar sobre las relaciones de pareja, ¿ya? Es como un cuento que a pesar de que muestra un hecho puntual, siento que se puede de él sacar como más deducciones o ampliar un poco la mirada de lo que se está planteando, ¿cierto? También me pasó con Cangrejo. Esto de hablar de ciertos tipos de relación padre-hijo, relación de pareja, hace que tú puedas, chuta, pero esto me suena como que te suena conocido o no estás de acuerdo, qué sé yo. Yo siento que de fondo está la complejidad que tiene mantener en el cuento Conservación de Carver, conservar una relación de pareja saludable y estable, ¿cierto? Ante las diferentes crisis individuales, porque si la pareja está compuesta por individuos igualmente. Entonces, cada quien tiene sus propias crisis, ya sean normativas o no, y cada miembro de este dúo de personas experimenta su forma de enfrentarlas, ¿cierto? Entonces, como que me da para pensar que lograr entender y conciliar los distintos intereses, los distintos tiempos o las diferentes percepciones, de hecho, de las realidades que cada uno por separado está viviendo en un momento determinado
y a lo largo del tiempo, porque se espera que la relación sea larga en el tiempo, requiere de hartas cosas. Primero, de una buena comunicación, de poder sentirse libre de expresar qué estás sintiendo con las conductas de tu pareja y eso que sea en forma respetuosa, que sea en forma asertiva, ¿cierto? De manera de no descalificar al otro, pero hacerlo ver alternativas para sobrellevar esas crisis individuales, porque por ejemplo en ese caso lo que se daba era que este hombre había perdido el trabajo pero ella tampoco fue capaz de decirle abiertamente que no le gustaba cómo estaba enfrentando esa crisis. Entonces es como muy interesante porque te lleva a reflexionar sobre ese tipo de cosas. Y bueno, se requiere mucho amor para esa relación, paciencia, comprensión, también ceder y establecer límites, ¿cierto? Que es lo que se tocaba con Cangrejo. Entonces es interesante ver cómo dos cuentos distintos, con dos distintas temáticas dentro de una relación, pueden despertarte un montón de reflexiones con respecto a este tipo de dinámicas. Y Sí. me pareció súper genial este cuento en realidad. Con conservación, a mí lo primero que me pasó fue como bien lento. En algún momento, a lo único que le veía sentido era el refrigerador. Eso sí, eso me hace sentido. Y que el nombre del cuento sea conservación. Pero después empiezas a darte cuenta, también puso este otro elemento. O sea, ves, hace la reflexión en torno a cómo el tipo construyó la historia. Y eso a mí me enriqueció la historia. Sin lograr conmoverme, porque no todo cuento tiene por qué conmoverte. Puede ser que uno en el proceso de leer varios cuentos diferentes de diferentes autores y de diferentes líneas narrativas, digamos, como que trastoque su opinión. Y respecto a qué cuento le gustó más, a mí el que más me gustó fue el de Borges, el famoso de Mazún. Y fue muy raro para mí porque creo que, no me acuerdo si fui yo la que planteé que la posibilidad de leer ese cuento, parece que fui Sí, yo, pues. ¿no? Claro, porque el cuento me gusta mucho, es razonable que haya sido yo. Entonces, pero sin embargo pero me gustaba como la historia nomás, la historia por encima no me había detenido a buscarle trasfondos, ¿ya? Y claro, porque la historia es lo suficientemente clara, está relatada de modo que si lo lees, lo crees como si alguien te lo hubiera contado desde la realidad, porque pasan cosas así como tan brutales como la que se cuenta en este relato, ¿ya? Pero al final, después del análisis, creo que lo que me quedo es con esta maestría de Borges, porque al final él hace lo que quiere con el lector, le cambia el narrador, cambia el narrador y tú no te das ni cuenta hasta que ya empiezas a internarte más en la lectura. Y la otra cosa que no había notado antes y que con esta lectura y con este análisis que hicimos acá me terminó de quedar claro, fue este juego de Borges con el tiempo. Esta situación que es real, ¿no? Que el día de mañana ya es y el pasado también es, que todo está presente como en el mismo momento. Esta mujer se hace su visión, mujer niña, ¿no es cierto? Se hace su visión desde algún momento de su vida, probablemente desde que su papá la dejó, de cómo tienen que ser las cosas y logra que se le cumplan. No se sale ni un ápice del plan, ¿ya? Pero es como este paralelismo de que todos los tiempos son simultáneos y que lo logra introducir en una misma historia, y yo lo encuentro genial, es magistral para mí. Eso les quería comentar. Yo igual volviendo un poco al tema que mencionaste al principio de Mazún, que es algo un poco que yo destaco, quizás más como para mí que otra cosa, es eso de que con este análisis que nos juntamos para conversar, es súper atractivo, creo yo, poder reconocer por qué es que nos gustó o no nos gustó un cuento. Porque hasta hace un tiempo atrás yo me quedaba con la idea de si me gustó o no, no me gustó, pero no tenía un mayor análisis como para decir, estos elementos fueron los que no me agradaron o estos elementos fueron los que sí me agradaron y está súper bien hecho y por eso considero que este es un buen cuento y yo lo recomiendo para que la gente lo lea. Y claro, antes no me pasaba eso, en cambio ahora sí. Sí, es un crecimiento Sí. al final, sí. Pero yo le he pasado bien en este trabajo que estamos haciendo, pretendiendo que sea para otros, pero al final también es para nosotras mismas. Sí, es súper interesante lo que dicen porque en realidad vamos
haciendo check a todos los objetivos que teníamos en un inicio como proyecto, que es tener nuevos autores que no solo escriben novelas, sino también escriben cuentos, y así reivindicamos a los cuentistas. También podemos ver un análisis mucho más profundo de los relatos que vamos revisando, y podemos también encontrar técnicas narrativas que nos hagan decir, sí, este texto me gusta, o no, prefiero irme por el camino de otro género literario, y así ir nutriéndonos también a la medida que leemos. Y a mí me gustó eso de que dijeran qué cuento les gustó y qué no les gustó. No sé si, Laura, tú nos puedes decir qué cuento no te gustó, porque siempre tratamos de ver lo mejor de los cuentos, pero siempre hay algo que no me gustó tanto, pero sí le podemos sacar contenido. ¿A qué cuento de los que leímos no te gustó? Coincido un poco con eso, contigo, Marcia, del de la hostería. Por ejemplo, yo he leído otros cuentos de Mariana Enríquez y los encuentro así, o que quizás me impacta más y que por eso yo podría decir, sí, me gustó. En cambio, este me pareció bueno por el trasfondo que tiene, pero así, y siendo como ya comparativamente con los otros cuentos, me parece que hay otros que están narrados de forma más interesante. Y Porque quizás, cause más sí, impacto. sí puede ser, porque por ejemplo, el de Amor Ciego, sí era un poco tipo caricatura, pero la lectura era más entretenida. fluida, más, Ahora, sí, sí. igual hay que tener en cuenta que en el de la hostería Es no, que no no, no es este el tema, no es la gracia que sea entretenido, pero de los cuentos que ella tiene, y yo me he leído otros cuentos también, pero este no me pasó eso de que yo diga, "Oh, me ha gustado realmente este cuento". y esa es la otra la cosa, pues, es que justamente uno no tiene por qué gustarle todo. Y es una de las excelentes razones para leer, que tienes que buscar hasta encontrar, porque tiene que haber algún tipo de, en este caso, cuentos que sean para ti como lector. Sí, sí, porque lectura hay para todos. Supongo que en este caso lo que nosotras queremos hacer es ofrecer esa diversidad, pues, Sí, porque sí, por eso hemos elegido cuentos que son tan bastante distintos entre sí. sí. Y lo importante también es cómo nos sobreponemos a los subjetivos, porque en realidad todos los cuentos sí le podemos sacar un análisis interesante. Tienen trasfondo, tienen técnica y tienen su género, claramente su estilo de narrativa. Y no por eso van a ser más o menos que otro. Pero sí, en lo subjetivo, cada uno puede ir teniendo su línea de lectura, y esa es la idea de esto, que también podamos mostrar nuevos autores a los escuchas, y que ellos puedan decidir, este autor me gustó, no lo conocía, lo voy a leer más. O tal vez este cuento me gustó, pero no me gusta el resto de los cuentos. Por ejemplo, puede pasar. Y el tema es sobreponerse a lo subjetivo y darse cuenta que sí se puede hacer un análisis crítico de un cuento, de un libro, sin necesidad de cegarte en que si te gusta o no te gusta. Y me queda solo una pregunta para ir finalizando también el capítulo de hoy, es ¿cómo le ha aportado a cada una el estar participando en este proyecto dentro de su visión de lectura? No sé si puedes partir tú, Marcia. Sí, claro. Yo creo que todas las cosas que uno hace en relación con, en particular con la literatura o con cualquier tarea, en la medida que tú expandes tu campo de acción, de actividad, todo te aporta. Cuando recién empezamos, creo que no tenía tan claro hacia dónde íbamos a ir, pero después se fue como ordenando solito. No fue solito, porque lo hicimos entre todas, pero fue tomando cada vez más estructura y cada vez más peso en lo que yo quiero hacer de aquí en adelante también. Entonces, en términos de lectura, desde luego que me aporta porque me ayuda a profundizar y a no quedarme con una sola mirada, porque puede ser que mi mirada sea buena y sea válida, valiosa, pero es una. Y acá nuestra intención al menos ha sido que ninguna opinión se quede fuera. Nuestra intención ha sido ser espontáneas, no hablar como, no sé, eruditas en el tema que no somos. Lo que queremos hacer es compartir lo que hemos aprendido y seguir aprendiendo. Y a esa espontaneidad, por ejemplo, la que me permite decir, leí tal libro y no me gustó. No importa que el libro sea lo más famoso del mundo. Y eso lo podemos decir acá. Y lo decimos
entre otras cosas, siento yo, para que los lectores también den su opinión, siempre con respeto, ¿no es cierto? No es la idea caer en el maltrato ni de un autor ni de un texto, pero tiene derecho a no gustarte. Y esa espontaneidad a mí me gusta mucho, creo que es lo que más me agrada. O sea, yo igual creo que con todo lo que he dicho ha quedado un poco claro de como el cambio que he tenido yo respecto a la lectura, porque yo estaba acostumbrada igual a leer más libros de fantasía o, por ejemplo, no sé, El Señor de los Anillos, El Hobbit, como por nombrar algo así más conocido. Pero eso es una lectura larga, no, no se compara a un cuento que es cortito. Y claro, en los cuentos yo al menos hasta el momento tenía un poco sí la idea que te dicen, sí, un cuento, algo más infantil, lamentablemente, pero esto es un poco quizá lo que vende así más abiertamente, como Sí, es lo que ve puede la ser, mayoría sí, del lo que ve la público. mayoría, que dice, ah, cuento, algo infantil, y en realidad el cuento no tiene por qué ser infantil, es una rama de lo que es el cuento, pero hay cuentos que tienen trama realmente buena, interesante, que se le puede sacar provecho a lo que te quieren decir, y lo que más me impacta a mí es que puede ser en pocas páginas. Sí, de todas maneras, y es, como decíamos anteriormente, uno de nuestros objetivos, poder reivindicar a los cuentistas y darle un espacio que en otros países tal vez sí está, pero en Chile tenemos un poquito mal concepto del tema del cuento y solo por netamente ignorancia de que no nos han enseñado de que sí es una rama de la narrativa y que para aquellos que no solo quieran leer, sino que quieran escribir, también es un espacio visible. No solo tenemos que lanzarnos con una novela larguísima, sino que podemos empezar con relatos breves que sean interesantes y que toquen temáticas importantes, igual de importantes que una novela. No sé qué te pareció a ti, Yuri, coméntanos también. Bueno, la verdad es que para mí ha sido como harto el aporte, porque dentro de este grupo hay un par de personas que tienen bastante más conocimiento porque se han dedicado a capacitarse al respecto, ¿cierto? En varios talleres y todo. Entonces, han ido compartiendo con las otras dos personas que no tenemos tanto conocimiento de técnicas y de cosas más puntuales que deben ir en la narrativa, particularmente del cuento. Entonces, ya uno va con otra mirada. Ya uno va a ver cómo se relaciona el título con la historia, va buscando esa segunda historia que hay, va buscando ciertas cosas que son muy interesantes en un cuento que es un relato corto, ¿cierto? Relativamente corto. Las cosas no deberían sobrar, no deberían faltar. Encontrar ese centro, encontrar esa historia de fondo que te llegue, que puede conmoverte como no, pero llegarte. Yo soy más de la parte social, digamos, como la Laura habla del tema de la ciencia ficción o de más esto mágico y eso a mí no, eso no es mi tipo de lectura, pero yo me encuentro con un cuento de ciencia ficción que me llegó como de los mejores. Entonces, es abrirse y también entender que nuestras percepciones de lo que de lo que leemos en este caso, están súper mediadas por nuestra experiencia. Entonces, si hay temas que son para nosotros más interesantes, puede tener que ver un poco con nuestras características de personalidad, de temperamento, qué sé yo, pero también nuestra experiencia hace que hay temas que nos toquen fuertemente, otros que nos parezcan lejanos y que no signifiquen mucho para nosotros, pero que no por eso no existen. Entonces es abrirnos al mundo y ese es el tema, así como la lectura te abre a un mundo de posibilidades. Y ¿sabes lo genial de esto? Que yo recuerdo a mis hijos cuando pequeños que aprendieron a leer y cuando aprendieron a leer se iban en la micro mirando hacia afuera y qué dice ese letrero y alcanzaban entonces podían ya entender lo que la imagen quería decirles de fondo, ¿cierto? Entonces, así me está pasando a mí y esperaría que compartir esto con mucha más gente, o sea, en el sentido de poder abrir tu mente a un mundo nuevo. Qué bonito lo que dijiste y bueno, yo en lo personal me quedo más que coincido mucho con todo lo que dijeron, me sumo a cada uno de sus comentarios y también quiero aportar mi visión de que acá somos un grupo, si bien somos todas mujeres, también tenemos opiniones de hombres
pero somos, en este caso, 4 personas totalmente diferentes, con rangos etarios totalmente distintos, con experiencias y vivencias diferentes que nos hacen también percibir la lectura de esa manera y generar diferentes interpretaciones, que es lo que queríamos llegar de fondo en este proyecto. Un solo relato nos puede tener 1000 interpretaciones y eso es lo que vemos capítulo a capítulo. Y ahí es donde también agradecemos a las personitas que nos han aportado también sus comentarios en cada capítulo. Tenemos algunos pendientes que no todos hemos podido ponerlos en los episodios. Próximamente ya van a poder aportarnos también su opinión. Les agradecemos enormemente el compromiso y también las ganas de aportar con nosotros porque este es un proyecto no personal, sino que hacia todos, para que todos podamos empezar a leer de una manera diferente y también entender que no hay una falta de tiempo para tener el hábito de la lectura. Tenemos solo cuentos de solo 4 páginas que nos van a tomar 10 minutos al día y con eso retomamos el hábito de leer. Así que los invitamos a todos a seguir con este proyecto que nos tiene chochas, nos tiene el pechito lleno de amor y estamos tratando de entregarle lo mejor, así que invitados a seguirnos en las redes sociales, está todo el contenido en Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, tenemos el audio cuento de cada uno de los episodios y también tenemos el análisis de estas 4 mujeres que quieren solo entregar un granito de arena en este mundo literario. Así que, sin más que agregar, los dejamos invitados a seguir escuchándonos y seguir aportando sus ideas en Knockout Somos Cuentos, contando cuentos. Knockout. Somos cuentos, contando cuentos.